Pues muchas gracias, Mateo. Buenos días de nuevo en otro espacio de Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio. ¿Cómo el estrés puede afectarnos? ¿Qué consecuencias tiene el no saber afrontar bien el estrés? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo y nuestra mente ante un desafío o una demanda? Empezamos, Mateo. Muy bien, pues buenos días. Gracias, Mateo Martos, por darnos la entrada al programa de Los Rincones de la Mente. Otro jueves más, estamos ya en abril, año 2025, Jaén Plus Radio. Bueno, y aquí estamos con todos nuestros oyentes, que cada vez son más, y lo cual me felicito y agradezco siempre a todos los invitados, que son los que hacen en definitiva el programa y sobre todo a todos los ¿Qué significa eso? Bueno, tener conciencia del cuerpo aplicado a la creatividad a través de las 7 artes. Entonces tienes una fuerte conexión con el cuerpo y desde ahí pues lo transformas en belleza. Es una herramienta de autoconocimiento de cosas que no emergen de ti, salvo que trabajes muy profundamente a nivel corporal. Oye, qué bien suena esto, ¿no? Sí, muy bonito. Y Una aplicarlo maravilla. tiene que ser precioso todavía y ver los Precioso. resultados en los pacientes todavía más, ¿no? Absolutamente. Siempre se hacen en talleres grupales. Ujú. Muy bien, qué bonito. Sí. Ya digo, es un mundo por descubrir, de luego. Formadora acreditada también y experta en coaching, a ver, coach personal, en definitiva. El proceso se llama Siempre he tenido un coaching. problema yo con coach o coach. Pero todo el mundo. Sí, A ver, estamos en España, coach. coach. Proceso de coaching. Pues Si ahí. estamos en otros países, coaching. Un proceso de coaching. Bueno, pues coach personal, terapeuta de la Gestalt. Y mirad, hoy también viene, pues ella viene por el hecho de que Belén viene también, aparte de explicarnos y hablar sobre el tema del estrés, las emociones, cómo influye en la salud mental, viene también como testimonio personal. Ujú. ¿Lo digo yo, lo dices tú o lo que tú quieras? Belén, tú misma, si quieres. Porque yo en tu página web lo pones directamente y lo puedo decir, ¿no? Eh, Ella estuvo afectada por el síndrome de burnout. Efectivamente. Estamos hablando del año 2015, 2016. Explícanos un poquito así rápidamente para ya entrar en materia de lo que es el programa de hoy del estrés. Si ya como lo pones en tu página web, nos puedes contar tu testimonio, ¿no, Belén? Claro que sí, por supuesto. Cuenta con ello. Bueno, pues yo comencé a trabajar en 1900, en el siglo pasado, en Bueno, eso fue hace poco. 1997. Entonces, bueno, pues sí que tuve una carrera formidable, con muchísima autoexigencia, no paré. De hecho, pues prescindí de tener familia propia porque estaba casada con el trabajo. Tenía muchísima ambición y fui en escala. Además, no tuve nunca techo de cristal. Entonces, bueno, pues cualquier trabajo, incluidos pues trabajo y responsabilidades de hombre, tuve.
¿no? Pues trabajos que se suelen decir que son responsabilidades de hombres, ¿no? En el mundo de la construcción. Eso es una jerga muy obsoleta ya, ¿no? Has trabajado en distintos medios también, o sea, en la construcción, en distintos sectores, quiero decir. En muchos sectores. Eso me hizo tener una perspectiva bastante general de lo que se cuece en cada sector, en cada empresa, en cada equipo de trabajo y sobre todo abriendo, fui de alguna forma llave de apertura pues, para departamentos nuevos dentro de empresas, ¿no? Tanto a nivel industrial y empresarial. Entonces, bueno, pues eso fue... Fuera de Jaén seguro, ¿no? Porque esto aquí en Jaén, bueno, desgraciadamente... empecé aquí en una almazara como becaria. Ah, bien. Y me formé en diferentes cosas, pues en aquella época apenas la gente hablábamos en inglés. Me formé en inglés, me compré un ordenador cuando se empezó el sistema Office y con el dinerillo que iba consiguiendo de las becas, ¿no? Entonces eso me permitió entrar a otras becas, ¿no? En este caso Santana Motor, allá por el 97, época, en Linares, ¿no? De allí me contrataron y me contrataron, que fui la primera y la única, el primer puesto que se contrató después de la fuerte crisis del 94 y bueno, iba perseguida por sindicalistas a todas horas, bueno, por lo menos a las horas de salida, para que no echara más horas de la cuenta. Ya. Date cuenta que era un hábitat que estaba muy resentido por la expulsión de tantas familias, personas que se alimentaban de Santana Motor. Perseguida por sindicalistas, ¿ya me estás dando alguna indicación? ¿Lo estás dando indicación alguna también a los oyentes? O sea, yo era feliz. Lo que pasa que ahora, a continuación, hablamos de lo que es el estrés, ¿no? Y de los tipos, las causas y todo esto, si te parece. Y como tú tienes planteado, por supuesto, el programa. No, sí, pero quiero saber tu experiencia personal. Pero en esos momentos, pues yo no me daba cuenta, y fueron muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues fui yendo a muchos sectores a ver cuál me daba más pasta, más dinero y más responsabilidad. Yo quería más. Yo quería mucho más. De allí, bueno, pues me pilló en Córdoba, que era donde yo vivía, la crisis de la construcción y me ofrecieron... 2008, 2009, 2008. En mi caso, 2008, cuando me dijeron, llevaba yo la gerencia de una empresa de ascensores allí y entonces me dijeron, mira, o te reducimos 2/3 el sueldo o te vas de la empresa y decidí irme porque quería más. Quería seguir estudiando, me fui a Sevilla, hice 2 máster, ahí se me complicaron las cosas porque yo dejé de ser productiva, solamente me estaba formando, no era productiva. Entonces, bueno, pues ahí empecé a trabajar en otras cosas, ¿no? En apoyo empresarial con otro socio que tuve pues para temas de trade marketing, etcétera, etcétera. De ahí a una empresa de instalaciones de climatización de grandes presupuestos, a una industria química. O sea, has trabajado en distintos sectores, por lo que veo. En 8 sectores diferentes y los 2 últimos, tercer sector, lo que se dice ONGs, ¿no? En una empresa bastante importante a nivel internacional y en la administración pública el último proyecto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Llega un momento en tu vida que... Pasan varias cosas, pero no me entero. Pasan varias cosas, me entero ahí de refilón. Mi tendencia es no parar, porque si no, no soy fructífera y estoy muerta. Si no avanzo, estoy muerta. Entonces, esa es mi creencia, ¿no? Y de muchas personas en nuestro sistema productivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que fallece mi madre
fallece mi madre y eso me da un golpe. Son distintas circunstancias, unas Sí, familiares, otras... Sí, entonces eso me genera un estrés por la propia enfermedad de mi madre, que fue cáncer durante 6 meses, muy estresante, llevando yo la gerencia en Córdoba y teniendo que venir los fines de semana para cuidarla. Y entonces, bueno, pues es una trayectoria sin parar que me hace, pero no solamente el trabajo, ojo, en 2009... Sí, no lo enfoquemos solo al trabajo, ¿no? Existen otras cuestiones que pueden llegar a una persona al extremo de ese síndrome, que quiero que tú también me lo definas, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues tras esa batalla de trabajo y conseguir el mejor puesto, ¿no?, de mi exigencia, de mi ambición, dada la juventud y que todo lo que me planteaba lo superaba, ¿no? Pues llegó un momento en el que algo pasaba después del fallecimiento de mi madre, ¿no? Algo pasaba, pero no lo colocaba. Entonces me encontré en Sevilla, sola, en un momento determinado, sola completamente, y empecé a tener una crisis existencial. Oye, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué tal? Total, que yo compartía piso en ese momento porque no tenía un salario con una persona que, bueno, pues casualmente era terapeuta gestal. Ya empiezas tú a ver quizá esa orientación, lógicamente, ¿no? Claro, ella no me incidía, no me decía, me respetaba mucho, pero me veía muy mal, muy desconectada de mí misma, ¿no? En a dónde voy, hacia dónde voy, o sea, mucha ansiedad. Con lo cual, pues sí que me invitaba, oye, ¿por qué no vas a este tipo de grupo de desarrollo personal? Y yo, ¿eso qué es? Eso, no me hables de cosas raras, ¿no? Y yo le tenía mucha aversión a ese tipo de cosas, pero ya llegó un momento que ya no podía más. Y fui. Eso fue en 2009 y fue cuando empecé mi trayectoria en el autoconocimiento, que es la madre del cordero para encontrar realmente la fuente de las cosas que te provocan inestabilidad emocional, física, enfermedades, etcétera, etcétera. El autoconocimiento, volvemos al tema de esa palabra mágica de alguna manera. Pero llega a ese síndrome de burnout que pones en tu página web. ¿Qué es para que también ya empezar un poco ya el programa, el guión concretamente te quiero decir? Sí, el síndrome del burnout es un síndrome con una serie de síntomas a los que se llega cuando el cuerpo te para completamente. ¿Vale? Es el síndrome del quemado. Estar quemado. Estar quemado. Y no solamente tiene que ser a nivel laboral, ¿no? Se da muchas circunstancias. Aquí no hay departamentos de los que extraer cosas. Es que es todo un aglomerado, ¿no? Es tu autoexigencia. ¿Tú te vistes quemada? No me vi. O sea, me quemé. Es que ni me llegué a ver porque estaba tan motivada con el trabajo. En ese momento llevaba un departamento en una industria química muy importante a nivel internacional. Viajaba, me estimulaba. ¿Cómo se quema una persona su salud mental a nivel interno? Sí. A ver, explícame un poco, porque quemado, me quemé mentalmente. No lo sabes. Es que no lo sabes hasta que te llega una enfermedad, que fue lo que me pasó. ¿En qué se traduce? El sistema inmunitario cae estrepitosamente. Entonces lo cazas todo. Y en mi caso, en ese momento, estaba trabajando internacionalmente, me movía, trabajaba a todas horas, hacía prácticas meditativas, es decir, iba fuera de Sevilla o en Sevilla, hacía formaciones de desarrollo personal, hacía muchísimas cosas. No paraba literalmente. No paraba hasta que el cuerpo dijo hasta aquí hemos llegado. Y fue en Barcelona, en Cuerpo y Arte, donde me transmitieron un virus que mi viró y me mantuvo 8 meses fuera de combate completamente. Que son los que ponen tu... Falta de memoria completamente. Fui al neurólogo y fui a hacerme diversas pruebas porque pensaba que era una demencia prematura. Y no podía moverme, de hecho... Esos síntomas que pueden tener las personas con ese estrés hasta llegar hasta el síndrome de estar quemado, ¿no? Por ejemplo, pero yo estaba muy motivada, fíjate, o sea, es que el cuerpo lo que te dice está sobrepasada, no descansas, ni a nivel mental, ni a nivel físico, no paras, te paro. Ya. Afortunadamente me paró así, porque hay otras enfermedades que con mayores consecuencias, ¿eh? Y aquí pues pude, por supuesto, remontar. Belén, entonces tú empiezas, con esta compañera de piso, te abre de alguna forma esa idea, ese camino, te gusta, empiezas a trabajarlo, empiezas a formarte y llegamos a tu especialidad y a tu consulta, en definitiva, que es de lo que vive y en donde estás trabajando, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, y tú en primera persona, te digo después ese testimonio que nos has contado, vamos a hablar directamente de esos pasos del guión que teníamos establecido en un principio, ya como tema testimonial personal, pero en general. ¿Qué es
el estrés, en definitiva? Cuéntanos, ¿cuál es, no una definición así teórica, sino realmente, qué significa el estrés? Bueno, el estrés es una reacción natural del cuerpo ante una situación donde hay un peligro real. ¿Y de la mente? Sí, es física y psíquica, es una respuesta física y psíquica de la mente ante una situación que se tiene que solucionar, ¿vale? Porque el organismo tiende a la homeostasis, al equilibrio. Entonces empieza a segregarse una serie de sustancias, no nos vamos a meter aquí en tecnicismo, una serie de sustancias, entre ellas el afamado cortisol, sí, que regula muchas funciones del cuerpo para precisamente solventar ese problema, ese conflicto que hay que solucionar, pero sobre algo real, un peligro real. Antiguamente, nuestros ancestros, pues, ante un león, ¿no? Como se suele decir, esos ejemplos normales, ¿no? O en momentos de dificultad, ¿no? Pues si te está persiguiendo alguien o te roban el bolso o este tipo de cosas. Una amenaza, se puede decir, ¿no? Una amenaza real, que es diferente a la ansiedad. Quiero que después lleguemos a ese tema, a esa diferenciación. Pero está muy claro que la cuestión es, el estrés es una forma de responder, ¿no? El cuerpo y la mente ante algo que una amenaza, o llamémoslo como queramos, pero que sea real. Y si no es real, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué podría pasar? Pues si no es real, lo que tienes es excesiva preocupación, excesivos pensamientos, normalmente catastrofista, pero es que además es una percepción, no es la imaginación. La ansiedad no viene de la imaginación, sino de percepciones que parecen reales, pero no hay peligro real. Y que te afecta de forma psicosomática, que también lo veremos ahora, ¿no? De la misma forma, lo que pasa que como no solucionas, porque no hay algo que solucionar, sino simplemente pues un miedo a algo, ¿no? Fruto de experiencias pasadas o el propio desconocimiento. O sea, tú imagínate poner a una persona que viene de la urbe en una jungla, el nivel de ansiedad que puede tener frente a una persona que vive en el campo y la pones en la jungla. El nivel de ansiedad de la persona que viene de la urbe, que no tiene herramientas, va a ser muchísimo mayor que el de una persona que ya pues, se ha visto con herramientas. En esa capacidad de gestión de todo este tipo de cuestiones, como en todos otros aspectos de la parte de la psicológica y de la salud mental de las personas, es fundamental, ¿no? Cómo gestionas esa amenaza. Eso también, ahí lo vamos a dejar, pero vamos, lo podamos subyace a lo largo de todo el programa. Imagino que en tu consulta tendrás bastante gente con esta problemática, me consta de hecho, pero déjame que le diga a todos los oyentes, según algunos profesionales, más del 40% de España, de nuestro país, sufre o ha podido sufrir estrés, más del 40%. Que se sepa. Incluso, que se sepa, efectivamente. Incluso el Instituto Nacional de Estadística, el INE, eleva esta cifra y apunta a casi el 60% de los trabajadores que han podido padecer, y tú de eso sabes bastante por haber trabajado en estos sectores que nos has comentado, que han podido padecer estrés en su lugar de trabajo. Un 60%. Belén. Y creo que se quedan cortos o cortas. ¿Tanto estrés tienes tú en la consulta y tanto ves en la consulta? No hace falta estar en la consulta, eso se ve fuera. Eso se ve... ¿Tú cómo lo ves aquí por la calle? Bueno, Mateo no lo veo estresado, además lo ha dicho, así que dice que no. Estaba con la cabeza baja y agachado y dice no, yo no. Pero sí que se ve y se percibe mucho en cómo la gente evita estar con ellos mismos. Uno de los indicadores de salud mental... Evitan estar con ellos mismos. Sí, cómo se hace a través del exceso de alcohol, de bebidas, ¿no? Aquí se ve mucha terapia en los bares, en todas las ciudades, el móvil. Esa desconexión con uno mismo, con una misma, implica un no querer estar con uno, con una. Cuando uno y una está consigo mismo puede afrontar las cosas desde una reflexión y denota que está preparado o puede estar preparada para cualquier cosa que surja alrededor, ¿no? Entonces se ven muchas evitaciones. En fin, en consulta... La gente evita las situaciones precisamente para no enfrentarse al estrés, absolutamente, lo cual es un círculo vicioso porque lo que hace es que de nuevo te crea más ansiedad, vuelve otra vez a evitar, vuelve otra vez... Claro, si no vas a la raíz, lo único que puede hacer es eso, taparla, pero la raíz va a estar siempre ahí y cada vez se va a ir haciendo más grande.
¿vale? Y además vas a ir amplificando los canales neuronales y los vas haciendo más sólidos, de manera que va a ser más difícil salir de esa situación, ¿vale? Entonces hay que y te llega un aprender. cuadro de salud mental. Efectivamente. Entonces yo evidentemente no trabajo con trastornos, no soy Tú ya psicóloga, yo las derivo. lo derivas a psicólogo, Efectivamente, pero sí problemas relacionales. O sea, hay muchos aspectos que generan el estrés, ¿no? Que son, pues, por ejemplo, causas del estrés, las genéticas. Hay personas, pues, que bueno, que tienen un gen que hacen que incluso hereditario, ¿no? Claro, genética, ¿no? Esto es, ¿no? Pues mi madre era muy nerviosa, ¿no? Los de la familia de la Pero casa. puede ser también de modelaje desde pequeñito, puede ser hereditario, o sea, genético, Y también, sí. pero también es que es lo que veas en tu familia desde pequeñito, padre o madre, por decirlo, Claro. inquietos, que no significan estresados, Sí, ¿no? sí, sí. Cuando estás en un hábitat inquieto, como dices, o nervioso, o donde hay dificultad para la gestión emocional, tú generas en ti un estado de alerta permanente. Eso es lo malo, ¿vale? Eso es lo que te hace, bueno, eso si lo canalizas bien, pero hace falta aprenderlo y autoconocerse. Si lo canalizas, puedes invertirlo en herramientas determinadas. En mi caso, por ejemplo, yo lo he canalizado para ayudar a otras personas, formándome, por supuesto, previamente, ¿vale? Entonces te haces hipersensible. A mayor sensibilidad, al estar en alerta, cazas las cosas mucho antes. Pero si te las llevas y te las refieres a ti, son causas de estrés. Esto ocurre, por ejemplo, en las personas altamente sensibles, que lo pasan sumamente mal. PAS, PAS. Efectivamente. Y somatizan muchísimo. Es que todo lo que viene del estrés y de la ansiedad se convierte en somatización. O sea, va en cascada. Plano mental, plano emocional, plano físico. Si lo paras antes, genial. Por lo menos lo puedes amortiguar, ¿no? Si te quieres, ¿no? Pero la base, autoconocimiento, desde ahí me conozco, cómo gestiono esto, inteligencia emocional, fundamental, que ya se tiene que aplicar en todos los sitios, por favor, que ya lo han dicho pues grandes conferenciantes, por favor. Inteligencia emocional, desde pequeñitos. Meterlo más en las aulas, incluso. Siempre, desde aquí, y después grupos de apoyo, porque estamos en una jungla con muchísimas personas, ¿vale? Evidentemente tenemos normas, afortunadamente, pero es necesario. Belén, te quería hacer una pregunta y también para que todos nuestros oyentes crean, lo vean como este tema del estrés como algo siempre muy negativo. ¿Puede ser el estrés positivo también en algún momento? El estrés positivo es, a mí se dice positivo o negativo, pero no me gusta ser juez. Entonces es el estrés funcional y disfuncional. Vale, si no esa diferenciación. Claro, si no tuviésemos estrés, no podríamos estar preparados ante una amenaza real. ¿Vale? Ante una persona que llegue con un cuchillo, el cuerpo tiene que reaccionar, que claro, es lo que decíamos anteriormente, para protegerse, a esa amenaza o así. Claro, para protegerse o para huir. Entonces, ¿qué es lo que hace el cortisol? Por resumirlo de alguna forma, hace que se active que el corazón bombee mucho más rápido, que la sangre vaya a muchísimos sitios mucho más rápido, la respiración más. ¿Pero por qué? Para impulsar y ayudar al corazón para que llegue todo lo necesario, la adrenalina, o sea, todo el sistema endocrino empieza a funcionar para dar instrucciones a todos los dispositivos y que se corte la digestión, por ejemplo. No nos va a dar un corte de digestión, pero se paraliza, se ralentiza, se acabo de comer. ¿Para qué? Para que todo vaya a los músculos, y salgamos pitando o nos permita luchar contra esa amenaza. En ese aspecto es positivo. Por ejemplo, yo me acuerdo que me decían, oye, bueno, siempre cierta ansiedad, llamarle por alguna manera, o cierto estrés, entrecomillado, que ahora vamos a hablar también de la próxima pregunta que te hago a esa. Por ejemplo, ante un examen o hay muchos oradores que dicen, yo salgo al estrado y salgo con cierta inquietud, cierto nerviosismo. Y digo, pero si ya has dado 2000 conferencias. Y dice, pues sigo saliendo, ese poquito es necesario, ¿no? De ansiedad antes de salir te prepara. a dar esa conferencia. Por ejemplo, Salvador Dalí, era aunque se ve como se veía, ¿no? Pero se ponía 2 números más pequeños de calzador para que le apretaran los pies y poder hablar en voz alta, en tono alto, casi gritando. Es una forma de él mismo, ¿no? Condicionarse para. Claro, a lo mejor él no conectaba con este equilibrio, ¿no? Que el cuerpo quería llegar, pues, para ponerte pero sí que quería más, sentir más para eso, ¿no? Entonces, el estrés, pues mira, todo lo que nace, tanto las emociones y todo lo que nace de nosotros son naturales, son cosas naturales. Otra cosa es quedarse pegadas a esas cosas,
¿vale? Los excesos, como todo, ¿no? El beber en exceso, el fumar en exceso, cualquier cosa en exceso es mala. Y como mala y persistente, después cuesta recobrar el equilibrio de nuevo. Pero hay muchas fórmulas, ¿no?, de recuperarlo. Decía anteriormente una cuestión que no quiero que se nos olvide, como también como una definición también importante, y es que ante el estrés se puede luchar y se puede, o mucha gente lo que hace es huir. Mucho cuidado con eso. Y por otra parte, ante el estrés, como tú bien dices, hay un estrés positivo, llamémoslo así de alguna manera, que es momentáneo, digo yo, ¿no? En un momento determinado, ese Claro. inicio de una conferencia, ese me van a robar el bolso y tengo que salir corriendo, y el estrés que ya uno realmente se lo está cronificando, que vamos a hablar de eso. A todos nuestros oyentes, el guión de hoy, estoy viendo que ya directamente no lo cumplimos. No lo cumplimos, Belén, porque aquí hay tarea y mucho para hablar, y tan interesante con Belén para hablarlo. Si no, en otro momento, pero vamos a intentar por lo menos definir una serie de cuestiones. Sí. Otra pregunta que te quería, te lo digo porque es que es muy interesante, me parece muy interesante y hay muchísimas cosas que hablar al respecto, ¿no? Una pregunta que te quería también hacer, y es la siguiente. Diferénciame, antes decía algo, te decía, vamos a hablarlo después. Diferénciame un poquito entre estrés, ansiedad generalizada o un trastorno de ansiedad leve momentáneo. Cuéntanos un poquito, porque parece la gente que como que confunde esos términos: estrés, nerviosismo, ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad. Explícanos un poco el batiburrillo de conceptos que hay al respecto. Vale, bueno, como hemos dicho, el estrés es una reacción natural del cuerpo para una amenaza que se nos presenta, para poder reaccionar. La ansiedad es precursora de una acción, ¿no? Nos pone, digamos, a ralentí, ¿no? No es lo mismo tener un coche parado y alguien que nos esté persiguiendo que tener ya uno preparado para salir corriendo. Esa es la ansiedad, ¿vale? Pero ya cuando es una ansiedad generalizada es recurrente, ¿no? Y la vamos alimentando a través de pensamientos, ¿no? Y no hay un foco claro de cuál es la amenaza. Entonces siempre está ahí el fantasma, es un fantasma, ¿vale? Pero nuestro cuerpo actúa de la misma forma que con un estrés disfuncional. Incluso si pensamos o hacemos una visualización de una persecución o de algo ingrato que no nos gusta, de una amenaza, el cuerpo va a segregar exactamente lo mismo. Cuando se llega a una solución, perfecto, pero cuando no se llega a nada porque no hay un fantasma al que coger y lanzar por la ventana, pues se cronifica. Y ahí está el sufrimiento, ¿no? Y ahí está el sufrimiento. En todo aquello en lo que nos paramos y nos quedamos, eso se traslada a sufrimiento y que puede derivar a una depresión. Por supuesto, imagínate, si no cazas nunca a la amenaza, porque la amenaza no existe. Has dicho una cosa muy importante, y no nos paramos. No nos paramos. Es importante pararse, ¿a que sí? Es importantísimo. Como no te conozcas, parándote, reflexionando sobre ti, sobre tus recursos, sobre tus cualidades, no sabes lo que puedes afrontar. Me acuerdo que lo hablábamos en el programa que hicimos de escritura terapéutica, decías lo mismo. Claro. Es importante esa Claro. parada, ¿no? Y nuestra tendencia con este ritmo frenético de vida en el que estamos sobrepasados, es decir, el estrés, por muy motivado como yo estuve en el trabajo, por muy motivado que estés y sonriente, ¿vale? Pero llega un momento en que estás tan sobrepasado porque tienes tantos recursos puestos en actividades extraescolares, compromisos con la familia, y si te aparece una enfermedad, cualquier tipo de imprevisto que te llegue, cualquier cosa que te desplanifique, que ya, por cierto, no nos planificamos, encima tenemos multitareas y tal, eso nos sobrepasa y el cuerpo está continuamente actuando para combatirlo, para afrontar todo. Son amenazas. Hasta que llega un momento. Y hay que pararse o te para el cuerpo de una u otra forma. ¿De qué otras formas te pueden parar? Porque claro, ¿qué síntomas tiene el estrés? Estamos hablando de temas muy importantes, vamos a seguir evolucionando y ya me das pie a esta pregunta, ¿no? Es decir, que llegan a pararse el cuerpo ya un momento porque ya no puede más de tanto estrés. ¿Qué síntomas son ellos? Bueno, el síntoma más común que me llega a consulta es hipertensión, dolores de cabeza, migraña. Esos son los súper comunes. Hoy vengo con dolor de cabeza, Estás sobrepensando. O sea, cada parte del cuerpo nos va diciendo qué está ocurriendo de él. Si lo escuchamos, si no paramos, ¿cómo lo vas a escuchar? Te
tensión muscular, la rigidez, las contracturas en la espalda, son síntomas de estrés, ¿vale? Insuficiencia cardíaca, arritmias. Temas vasculares, ¿no? Sí, por supuesto. Imagínate que está continuamente el corazón bombeando y fuerte, se van endureciendo las venas. Personas con estrés con 80, 90, 100 pulsaciones por minuto, por ejemplo, aparte de lo que dice la tensión alta. 80 puede estar bien. 90, 100 ya, cuando se está trabajando, o sea, ya, cuando está relajado está a 60, 70 aproximadamente, pero ya 100 ya. por encima de 100. Por encima de 100, date 110, cuenta que, 120. que el corazón también tiene obsolescencia programada. A más bombeo, menos vida. Vale, entonces todo el aparato circulatorio, todo absolutamente, pues se ve envuelto en vamos a reforzar, porque ahora la sangre viene a toda cebolla. Entonces hay que reforzar todos los capilares, hay que reforzar todo. Malestar. El colesterol, todo esto va generando placas en ese la pared. Equilibrio, esa homeostasis que tú decías anteriormente, se empieza a romperse. rompe. El tema inmunitario se va por también a pique, ¿no? Y en definitiva, otro tema, por ejemplo, que decía otro de los síntomas, el tema gastrointestinal, cómo también afecta, ¿no? Absolutamente, o sea, pues problemilla de hoy, pues siempre tengo gases o siempre tal, o sea, siempre lo vemos como incluso síntomas de algo que comemos. Vómitos. Por supuesto, todo este tipo, todo lo que nos afecte, que sea algo, salvo que hayamos comido algún producto que esté en mal estado, que también puede ser evidentemente, pero todo aquello así que de por sí venga, suele tener como foco fuente el estrés, ¿no? El exceso de cortisol y sostenido, ¿vale? Conductuales, cambios de apetito, trastornos de hábito, dificultad para concentrarnos, tener ahí una nube en la cabeza, mal humor, tristeza, sensación de agobio, este tipo de cosas, de malestar, que no eres, que te notas raro, despersonalización. Todo esto puede ser parte de esos síntomas. Y las causas fundamentales con lo que la gente te llega a ti con ese estrés, temas no solamente laborales, me imagino otro tipo también, ¿no? Personales. Familiares, es que fundamentalmente, económicos, claro, de todo tipo. Personales, pues efectivamente. Forma de aceptar las cosas, de esos recursos. También lucha continua sobre la falta de aceptación, pues baja autoestima, que eso te hace estar aislada de las personas y ahora cuando me enfrento a lo social me cuesta. Eso genera estrés continuamente o siento estas cosas y no las expreso. Entonces hay un montón de recursos para favorecer a que no ocurran estas cosas y a que estés preparada. Lo que pasa es que la gente no, sigue, yo soy así y así seguiré, ¿no? Pero incluso en el victimismo, ¿no? También un poco, ¿no? Sí, como yo suelo decir, cuando eres víctima no vas a ser nunca ganador o ganadora. Y cuando eres ganador nunca vas a ser víctima. Entonces no pueden darse las dos cosas, ¿no? Y cuando eres víctima, bueno, pues te metes en ese mundo y son todo pensamientos recurrentes, obsesivos que por supuesto hay que apaciguar, ¿no? Belén, otra pregunta que te quería hacer y que me parece muy importante porque la gente, los oyentes y todo el mundo en general también creo que lo asocian, ¿no? O se puede asociar. Yo quiero que tú nos respondas. ¿Estrés y depresión van unidos? A veces sí. O sea, hay personas que, como yo, pues tuve estrés. Estamos hablando de un estrés sostenido disfuncional, ¿vale? Que si eso pues pasa de 6 meses... ojo, cuidado, o sea, intenta frenarlo antes porque puede derivar a muchas cosas y entre ellas la depresión, ¿no? Imagínate que no puedes resolver, imagínate, eso es un envolvente de muchas circunstancias, también dependientes del entorno que tienes, de los recursos que tienes, de muchas cosas. Es que no, como te digo, no se puede departamentar todo, es que todo es parte de todo, ¿no? Específicamente algunos cuadros de personalidad, me imagino que influyen mucho en la forma de aceptar esas amenazas o simplemente esas demandas. No hace falta porque sean amenazas, ¿no? Ese miedo e incertidumbre, ¿no? ¿Cómo lo percibes? Esas expectativas que tú tengas, la vulnerabilidad de las personas también. Todo esto me imagino que afecta de una manera u otra y hay que trabajar con ella, ¿que sí? Claro que sí. Y es fácil trabajarlo, ¿eh? Pero es fácil, pero es querer trabajarlo. Siempre pues poniéndote en manos de profesionales, ¿no? Y que evidentemente esto me beneficia a mí como a muchísimas personas que nos dedicamos al acompañamiento, ¿no? Sí, todo lo de que personas. En tu caso, en la psicoterapia con psicólogos y psicólogas y tal. Efectivamente, entonces, bueno, pues sobre todo hay muchísimos problemas relacionales ahora que generan estrés, y relacionales y laborales, porque a veces hay empresas que lo tienen todo muy bien estructurado, pero que a veces se ponen y se proyectan objetivos desmesurados, sin contar con otros departamentos.
no se conocen los recursos de esas empresas, o se conocen o se dan por hecho, pero no son los reales. Entonces, vivimos en un mundo de apariencias y la empresa, que estamos dentro de ella muchas horas al día, hace que también traslademos todas esas cosas a casa y las cosas de casa también al trabajo. Entonces hay un flujo bidireccional entre ambos lugares que se pueden trabajar simplemente comunicándolo, expresándolo, escribiéndolo. Escribir, como decíamos en un programa anterior de escritura terapéutica, te clarifica mucho y te dice lo sobredimensionado que estás a la hora de pensar cosas, que poniéndolas por escrito, que escribiéndolas a mano, te das cuenta de la realidad, ¿no? Y es un recurso, habiendo muchísimos más recursos, Hay ¿no? mucho más recursos, Hay de todas formas, recursos. ya vuelvo a hacer ese inciso. Recomiendo sinceramente que se vea ese programa, que se oiga ese programa con Belén igualmente, porque me pareció muy interesante esa escritura terapéutica de lo que puede servir como herramienta también para esto que vamos a llegar. Nos quedan 5 minutos, pero que vamos a llegar ahora. Es que yo, conforme estoy oyendo a Belén, digo yo, madre mía, de verdad, aquella persona que tengas problemas laborales, que llega en la familia y resulta que los de la familia lo lleva el trabajo a la familia, y encima tiene un problema económico y encima problemas de salud y encima pues tu forma de ser no es la adecuada para relacionarte con la sociedad. Llega un momento que lo que tú dices, explota el cuerpo y dices, hasta aquí hemos llegado si no se ponen las medidas adecuadas. Vamos, antes de llegar al tema terapéutico, que sí o sí hay que decirlo, aunque ya digo, nos faltaría muchísimo programa, pero hay unos tipos de estrés específicos concretamente, ¿no? Explícanos un poco para que los oyentes también sepan cuáles son esos tipos de estrés para identificarlo un poquito por encima. Bueno, pues básicamente hay un estrés agudo, que es una amenaza, una situación grave que se presenta, ¿no? En un momento determinado. En un momento determinado. Que tú decías, me van a robar el bolso. Pero ¿no? se soluciona, o igual que los cuerpos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, los bomberos de protección y seguridad, los bomberos se enfrentan a situaciones impresionantes. O sea, yo he dado talleres de estrés y ansiedad a bomberos y es increíble. O sea, ni te lo imaginas tú como persona de a pie. O sea, eso es una película de ciencia ficción, lo que te están contando, ¿no? Entonces, bueno, pues solventan la solución, ¿vale? O sea, solventan el conflicto, que se dé un incendio o lo que sea. A veces no ocurre. Y cuando muchas veces no ocurre, se da el estrés crónico. Entonces, es fundamental para estas cosas porque se produce un trauma cuando no se resuelve algo y además ha sido impactante. Hay una serie de herramientas que se tienen que llevar a cabo, o sí o sí. O sea, si no, va a padecer de salud, de una falta de salud mental esa persona, en este caso los bomberos, o estamos hablando de sanitarios que también se enfrentan a cosas dificilísimas. Entonces, bueno, pues hay ese estrés agudo para ciudadanos de a pie, como hemos dicho, que te roban el bolso. Que si no tienen ¿vale? los recursos adecuados para solventarlo, se puede cronificar ante otras situaciones. Efectivamente. Después está el estrés agudo episódico, que bueno, que cuando te han pasado muchas cosas difíciles a lo largo de tu vida, pues tu pensamiento tiende a ver todo catástrofe. O sea, no ves que hay algo que ocurre y que tú vas a superar, ¿vale? Es decir, no es una cosa desafiante, sino al contrario, es punitiva. Es decir, que castigadora. Todo lo que te va a pasar en esta vida, el mundo es hostil y todo te pasa en tu contra. Es un estrés agudo episódico. Y después está el estrés crónico, que es el mantenido en el tiempo y que puede derivar a depresión y, por supuesto, por su calado inflamatorio del cortisol desmesurado, a enfermedades raras, cardiovasculares, cáncer y muchas otras. También está el estrés postraumático, ¿no? En definitiva, después de haber sufrido un trauma, ¿no? Sean niños o niñas de la infancia, pues no sé, haber tenido abusos sexuales o cuestiones de otro tipo, que en donde eso también es muy difícil de... Que ese sostenido, un estrés crónico, porque si ha tenido abusos de forma periódica, pues eso deriva un trabajo. Una pregunta y terminamos, porque habría que hablar mucho, por ejemplo, de qué son esos alimentos consoladores. Eso me gustó a mí mucho, ¿no? Es decir, que sabe de lo que va el tema, ¿no? Más o menos son aquellas personas que, bueno, que buscan alimentos consoladores para que así llenen el vacío emocional, ¿no? La pregunta, ¿se está normalizando de alguna manera en la sociedad el estrés? Se está sabiendo más del estrés. O sea, ¿te refieres a que si se está conociendo lo que está ocurriendo con el estrés? Voy a la pregunta de... La gente estamos tirando más de la palabra estrés y realmente, como tú decías, no nos paramos
y sigue la gente con estrés. Estrés es una Sí. palabra que ya antes decía, uno tiene estrés y dice, bah, eso no significa Sí, nada, parece que es una vale. tontería. Sí. Por ahí voy yo. Sí, sí, efectivamente. O sea, ya estamos en la tendencia, todo en el mismo barco, y no en el barco va lento, en un ave, y ya pues se utiliza esa palabra hace ya muchos años como cualquier cosa, y no, y es fundamental atenderla. Es Efectivamente, fundamental por ahí voy yo. atenderlo. Yo creo que ya decir, tengo estrés, pero lo dice de una forma No. un poco ya hasta, en algunos casos, no jovial, pero diciendo, pues tengo estrés. Párate. Sí, párate. Y muchas enfermedades las pararías precisamente si paras antes. Bueno, pues muchísima importancia a lo que estamos diciendo en este momento. Sí, Terminamos con las terapias, no tenemos mucho más, pero ¿cómo se trata realmente el estrés? Cuéntanos. Bueno, el estrés, Desde siempre tu el experiencia, foco, lógicamente, siempre el como coach. foco, autoconocimiento, conocer qué recursos, qué cualidades tengo, qué soy, quién soy, cómo lo hago, para precisamente desde ahí tomar decisiones ante amenazas o cosas que vayan ocurriendo. Eso además me va a dar un push, un empuje pues para solventar la siguiente situación. El ejercicio físico. Date cuenta que el estrés provoca ese cortisol, adrenalina, etcétera, etcétera, y se abre el mecanismo de los músculos, ¿no? Del aparato locomotor para ir más rápido. No nos quedemos parados tomando una cerveza, movámonos para diluir ese estrés. No es estrés, sino para diluir esas sustancias que se han generado para parar esa amenaza, ¿no? La terapia cognitivo-conductual también, por supuesto, para identificar los patrones que hay de pensamiento negativo. Reconocerse de dónde proviene el estrés, en Exacto, definitiva. programación neurolingüística a través del coaching, de la terapia, el mindfulness. El mindfulness lo que te hace es reducir el estrés porque se reducen los pensamientos intrusivos y también se reduce la ansiedad de la misma forma. Te hace situarte en el presente y dar realmente, dar esa realidad que tienes, no convertir todo en amenaza, sino saber que el presente, que no te está ocurriendo nada, que estamos en un lugar seguro, ¿vale? Y también hay algo muy sencillo que ante una crisis, por ejemplo, de ansiedad y que puede servir también para el estrés, pues es poner en activo los 5 sentidos. O sea, el primero, cuando tenemos enfrente a alguien con ansiedad, coger hielo y ponérselo en las muñecas, que haya un contraste directo, no ponérselo en el cuello, ponérselo en las muñecas, ¿vale? Porque la persona necesita volver al cuerpo. El volver al cuerpo es estar en el presente. El cuerpo nos dice muchas más cosas de nosotros que nosotros mismos a través del pensamiento y formas de actuar. El cuerpo es muy sabio, pero hay que saber descodificarlo, ¿no? Para saber hacia dónde ir. Y por eso, la regla de los 5 sentidos. Cuando estás en una crisis, ¿qué 5 cosas veo? ¿Qué 4 cosas escucho? Y si no, toco algo, ¿no? Para que haya fricción y oír, o las uñas en la mesa, lo que sea. Pero ¿qué 4 cosas escucho? A ver, hemos visto eso, la vista, el oído, que el escucho, oído, olfato. efectivamente, el olfato, pues qué 2 cosas huelo. El gusto y el tacto. Exacto, el tacto, ¿qué 3 cosas toco? Pues toco la ropa, me toco el cabello, la piel, lo que necesite. Y ya por último, meter algo en la boca, degustarla, un caramelo, ¿vale? Entonces, sé que es difícil, ¿no? Pero eso para una crisis de ansiedad es bueno. Es bueno hacerlo, es llevar a la persona al cuerpo, llevarte y ser consciente de qué te pasa y que nadie se ha muerto por crisis de ansiedad ni de pánico. Nadie. Sí, a pesar de que el corazón llegue a bombear a 140 claro, pulsaciones por minuto o la tensión se te vaya. Claro, y nos da el miedo al miedo, o sea que eso es un ataque de pánico, pero que se puede sobrellevar. La respiración es fundamental. Y cambiar el estilo de vida. En definitiva, y alimentarse bien. Y alimentarse bien y También. otras cuestiones más. Vuelvo al principio del programa, Sí. en donde tu experiencia y tu testimonio personal pues te ha servido y te sirvió para, de hecho, ese cambio en tu forma de vivir y de entender el tema, como esa compañera, que de alguna manera fue la persona clave, o ha podido ser una de las personas clave en tu vida, ¿no? Mirar, es que no falta tiempo. Yo sabía que no iba a faltar tiempo porque sobre la marcha hemos tenido que ir acelerando, como habréis visto todos los oyentes. ¿Alguna cosa más para terminar? A mí yo siempre me quedo en los 2 programas que he hecho con Belén, es en el de pararse. Sí, por favor, parémonos. Y voy a dar una recomendación de un libro que es interesante, que es de Sapolsky, que es ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?
Es una guía del estrés, muy interesante. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Efectivamente. Lo voy a mirar, lo voy a leer. Pablo, y además, si nos lo recomienda Belén, pues muchas gracias por esa recomendación, la verdad, no conocía ese libro. Un placer. ¿Lo recomiendas? Pues nada. Lo dicho, yo creo que por lo menos, aunque haya sido a nivel resumido, hay mucho dicho y mucho escrito y mucho hablado sobre el estrés, pero desde Jaén Plus Radio, desde este programa de Los Rincones de la Mente, pues quería yo hablar sobre este tema. De hecho, lo comentamos Belén López de la Casa y yo mismo, pues porque me parece fundamental el pararse también a reflexionar sobre el estrés dentro de otras cuestiones en psicología y cómo influye el estrés en la salud mental si no está bien gestionado. Yo creo que Belén nos ha dado una serie de instrucciones, aparte de identificar el problema, y ya te digo, muchísimas gracias de la casacoach.com, la página de Belén, y su testimonio también encima que nos ha contado directo, pues mejor que ninguna otra persona. Lo dicho, muchas gracias, Belén. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos los oyentes de Los Rincones de la Mente, y ya digo, hasta otro nuevo programa en otro jueves. A ser felices, que vaya todo muy bien.